Hola a todos, yo soy la doctora Patricia Guzmán Falcón, soy radióloga, jefa de servicio del Hospital San Juan de Dios y mi clase se trata de radiografía musculoesquelética para médicos no radiólogos. Este es el mapa de ruta de esta presentación. Primero yo les voy a hacer una pequeña introducción del tema, después les voy a hablar sobre el abordaje sistemático de imágenes de radiografía simple. Como tercer punto les voy a hablar de tips infaltables que ustedes necesitan saber. Y como cuarto punto vamos a hablar sobre tipos de fractura y por último sobre los imitadores de fracturas que deben conocer para evitar confundirlas con fracturas verdaderas. Como ustedes saben, existen equipos de radiología simple ampliamente distribuidos en todo el territorio chileno. Por lo tanto, es altamente probable que cada uno de ustedes se enfrente en algún momento de su carrera a la interpretación de imágenes de radiografía simple. Y por lo tanto, es súper importante que ustedes adquieran algunas competencias interpretativas en radiología simple. Dentro del abordaje sistemático vamos a ver 6 puntos. El primero son los detalles de las imágenes y los detalles del paciente. Ustedes deben asegurarse que están mirando las imágenes que les corresponde al paciente que están evaluando, en primer lugar. Y en segundo lugar, también deben asegurarse que las imágenes que están mirando corresponden al lado correcto del paciente que están evaluando. Como segundo punto, deben evaluar el alineamiento correcto óseo y la adecuada relación entre las superficies articulares. En la primera imagen de la izquierda, que corresponde a una radiografía en proyección AP de un antepié, existe un adecuado alineamiento de los distintos ortejos, excepto del tercer ortejo. Vean ustedes cómo se ha perdido el alineamiento o el eje de este ortejo, y eso da cuenta de una luxación metatarsofalángicas. En la imagen de la derecha, que corresponde a una radiografía de hombro en dos proyecciones, una AP y una axial de hombro, ustedes ven cómo se ha perdido la relación entre la cabeza humeral y la glena, y eso da cuenta o traduce una luxación anterior de hombro. En el tercer punto del abordaje sistemático está el evaluar el espacio articular. Deben verificar que exista un adecuado espacio articular. ¿Y cómo lo verifican? Comparando con las articulaciones vecinas. Vean ustedes que en esta radiografía, que corresponde a una radiografía de mano derecha de un paciente, hay una disminución del espacio articular trapecio metacarpiano, y eso se acompaña de una esclerosis, es decir, de una mayor densidad ósea del hueso que está adyacente a las articulaciones. Cuando uno los compara con el resto de las articulaciones vecinas, uno se da cuenta inmediatamente que ese espacio articular está disminuido. Como cuarto punto del abordaje sistemático está el seguimiento de las corticales óseas. Vean ustedes, esta radiografía es una radiografía que incluye los metacarpianos y las articulaciones metacarpofalángicas de una mano. Y con las líneas en blanco ustedes ven cómo se debe seguir las corticales óseas. Esto de repente es un poco tedioso, pero hay que hacerlo para que no se nos pasen fracturas. Vean ustedes que en el cuarto metacarpiano de esta mano, en la diáfisis, se visualiza una interrupción de las corticales óseas, lo que da cuenta de una fractura. Este tipo de fracturas no se nos van a pasar si es que hacemos este seguimiento sistemático de las corticales óseas. Ahí está con el signo de la flecha azul, ¿cierto? La fractura transversal a nivel de la diáfisis del cuarto metacarpiano. En el quinto punto está la estructura ósea. La estructura ósea está dada por estas finas líneas densas que son las trabéculas. La disrupción de estas trabéculas puede reflejar lesiones óseas traumáticas o de otra etiología. Por lo tanto, el seguimiento de esta estructura ósea y de estas trabéculas es sumamente importante. En el último punto del abordaje sistemático está la evaluación de los tejidos blandos. Todo aumento de volumen de las partes blandas de un determinado segmento que hay en alguna radiografía puede determinar la posibilidad de pesquisa de una línea de fractura. Entonces tenemos que estar atentos a estos aumentos de volumen. Además, dentro de los tejidos blandos están la evaluación del derrame articular en rodilla o codo. En esta radiografía, que corresponde a una radiografía lateral del codo, vamos a aprender cómo se visualiza un derrame articular.
Alrededor de la articulación del codo existen cojinetes grasos. El tejido adiposo o el tejido graso en radiografía se ve menos lúcido, es decir, se ve negro en comparación al tejido blando como son los músculos o en comparación con el hueso. Entonces ustedes ven estas líneas negras que están adyacentes al hueso del húmero, ¿cierto? Corresponden a tejido graso que ha sido desplazado dada la presencia de un derrame articular. Esto se denomina en radiografía el signo de la vela. ¿Por qué? Porque se parecen pequeñas velas hipodensas, ¿cierto?, alrededor del húmero. Entonces, cada vez que ustedes vean en un codo estas imágenes negras radiolúcidas cercanas al húmero, esto significa que el tejido o el cojinete graso de la articulación ha sido desplazado y por lo tanto existe derrame articular, que puede reflejar una hemartrosis y puede en algunas ocasiones ser el único signo de una fractura a nivel del codo. Vamos a pasar a nuestro tercer punto de nuestro mapa de ruta, que son los tips infaltables. El primer tip es que siempre soliciten 2 proyecciones y particularmente cuando haya un contexto de trauma. ¿Por qué? Porque los rasgos de fracturas pueden pasar desapercibidos si es que uno solicita solamente una proyección. Como en este caso, que es una radiografía de tobillo en proyecciones AP y lateral, ustedes se fijan que en la proyección AP prácticamente no se ve la fractura, pero en la proyección lateral esta es claramente visible y está en el tercio distal del peroné. Segundo tip, compare siempre el lado que usted está evaluando con el contralateral, como en el caso que se está demostrando en esta radiografía anteroposterior de pelvis. Vean ustedes que el cuello femoral a la izquierda es cóncavo y presenta un adecuado alineamiento de la cortical ósea. En cambio, en la cadera contralateral, en la derecha, el cuello femoral ha perdido la concavidad normal, es convexo y gracias a eso uno puede ver una línea radiolúcida que corresponde a una fractura de cadera. Tercer tip, el examen previo es el mejor amigo del radiólogo. Fíjense ustedes que aquí hay 2 radiografías del mismo paciente en tiempos distintos. La radiografía de la izquierda muestra una fractura de rasgo transverso, ¿cierto? U oblicuo, más bien, en la diáfisis del fémur derecho. Y existe en este caso una radiografía antigua del mismo paciente en que vemos una imagen radiolúcida en la diáfisis, que es una imagen redondeada. Es decir, este paciente tenía riesgo de fractura porque tenía una lesión ósea previa en la diáfisis femoral y por lo tanto cuando hubo una carga distinta o algún mecanismo de fractura de menor intensidad, ello llevó a una fractura porque existe un hueso patológico de base. Cuarto consejo. Mantenga siempre su atención en el problema de consulta del paciente. Si el paciente consultó por dolor de cadera derecho, fíjese en la cadera. No se pierda en lo que existe alrededor y que llama demasiado la atención. En este caso, el caso de una mujer de 80 años de edad que consultó por dolor en la cadera derecha después de un trauma menor. Lo que más llama la atención es esta imagen densa con calcificaciones que está en el centro de la pelvis y eso corresponde a un leiomioma con degeneración hialina, es decir, existen calcificaciones de ese mioma grande que tiene la paciente. Sin embargo, si es que uno se fija solamente en lo más llamativo de la imagen, pierde la atención de la fractura de cadera derecha que tiene la paciente y por lo cual consulta. Por lo tanto, siempre mantenga su atención en el problema de consulta del paciente. Está bien que uno pesquise otras cosas u otras enfermedades del paciente en una radiografía, pero tiene siempre que mantener la atención en lo medular. El último consejo es cuidado con el error por satisfacción del hallazgo. Este es un caso de un hombre de 48 años de edad que consulta por dolor de hombro izquierdo, al que se le tomó una radiografía de hombro izquierdo en proyección anteroposterior y en la que se visualizó
una disminución del espacio subacromial, que es un hallazgo que frecuentemente se encuentra en casos de síndrome de manguito rotador. Sin embargo, si uno solamente se fija en el hombro, pierde la oportunidad de pesquisar la masa densa, redondeada y que está en el ápice pulmonar izquierdo. Y por lo tanto, ojo con este tipo de error, dado que muchas veces dentro de una radiografía uno puede ver y pesquisar otras cosas u otros diagnósticos que son más importantes que el diagnóstico por el que vino el paciente. Un poco es lo contrario que vimos en el caso de la diapositiva anterior. Llegamos a nuestro cuarto punto del mapa de ruta, que son los tipos de fractura, que se pueden dividir en básicamente dos, uno de rasgo único y el segundo de rasgo conminuto. En esta diapositiva vemos los ejemplos de fracturas de rasgo único. En la primera de la izquierda vemos una fractura de rasgo transverso en la diáfisis de una tibia. En la radiografía del medio vemos una fractura de rasgo oblicuo en la diáfisis de un metatarsiano. Y en la radiografía de la izquierda vemos un rasgo de fractura espiroideo en la diáfisis de una tibia. Esta última fractura, que es la fractura espiroidea, tiene un mecanismo torsional que es frecuente en esquiadores. Por último, otros dos tipos de fracturas de rasgo único. La de la derecha, una fractura en el plano sagital, que es una fractura de un platillo tibial lateral de una rodilla izquierda. Y en la radiografía de la izquierda se muestra una fractura multidireccional, que es una fractura con un rasgo coronal en un principio y después un rasgo en el plano axial de un calcáneo. Las fracturas conminutas, al revés de lo que ocurre con las fracturas de rasgo único, dan cuenta de mecanismos de mucho mayor energía y por lo tanto son fracturas un poco más complejas. En la radiografía de la derecha vemos una fractura conminuta de la diáfisis de un húmero y en la radiografía de la izquierda vemos una fractura en alas de mariposa que es bien característica. El último tipo de fractura conminuta es esta fractura segmentaria que da cuenta de un mecanismo de mucha mayor energía. Por lo tanto, cuando estén enfrentados a este tipo de fractura, esto quiere decir que el paciente está involucrado en un mecanismo muy importante, es decir, algún accidente automovilístico de alta energía o algo similar. Como último punto, dentro de nuestro mapa de ruta vamos a ver los imitadores de fractura y que no deben ser confundidos con rasgos de fractura. Dentro de ellos están los cartílagos de crecimiento en los niños, los vasos nutricios, la apófisis de la base del quinto metatarsiano y las líneas de Park-Harris que corresponden a un resultado de la detención y reanudación del crecimiento óseo. A lo largo de esta presentación ya hemos visto casos de cartílagos de crecimiento, pero en este caso se ejemplifica bien la diferencia entre una fisis y una fractura, dado que además está en un contexto de trauma. Vemos una radiografía lateral de hombro izquierdo donde se visualiza un rasgo de fractura oblicuo en el tercio medio de una clavícula. Además vemos una disyunción acromioclavicular. Fíjense ustedes que hay un mayor aumento del espacio acromioclavicular que da cuenta de una disyunción. Pero además vemos dos líneas hipodensas, una en relación al acromion y otra en relación a la metáfisis del húmero. Y como está descrito allí, ¿serán fracturas? Y la respuesta es no, estos corresponden a fisis. Y la manera de diferenciarlos de rasgos de fractura es uno, la del paciente, dos, sus lugares característicos de aparición, ¿cierto? Y tres, que están rodeados de una línea densa que las hace distintas de un rasgo de fractura. En esta radiografía vemos un ejemplo de un vaso nutricio. Vean ustedes que existe una línea longitudinal a lo largo de la diáfisis de una tibia y vemos cómo esto es distinto a un rasgo de fractura. Una, porque
está a lo largo del eje mayor del hueso y otro que está adyacente a líneas densas que la hacen distinta y bien diferenciable a un rasgo de fractura. Estos casos están colocados para diferenciar una apófisis de la base del quinto metatarsiano versus una fractura del quinto metatarsiano que suelen ser avulsivas. A la izquierda vemos una apófisis de la base del quinto metatarsiano y fíjense ustedes que la línea hipodensa es más bien oblicua o casi longitudinal al eje mayor del metatarso y está rodeada de una línea densa. En cambio, en la imagen de la izquierda, la línea hipodensa es transversal al eje mayor del metatarso y no cuenta con esta línea densa. Entonces, estas dos características hacen diferenciar una apófisis de la base del quinto metatarsiano de una fractura avulsiva del quinto metatarsiano. Ya hemos llegado al final de la presentación. Les quiero dar las gracias por su atención y dejarle un par de links. El primero es un link del Reino Unido, donde existen varios tutoriales de radiología que son muy buenos y de donde saqué gran parte de esta presentación. Y el segundo es un sitio que se llama Radiopedia, en que van a ver distintos tipos de temas radiológicos y con las características en radiología simple, en tomografía computada y en resonancia para aquellos que tienen mayor interés en la radiología. Muchas gracias y saludos a todos.